Presidente. Daré ahora, muchas gracias a la representación de las presuntas víctimas y a la señora Perita. Daré ahora la palabra al Estado para que proceda con el interrogatorio, indicar quién se hará cargo del mismo y proceder. Adelante. Señor presidente, muchas gracias. Juana Costa, yo realizaré las preguntas. Adelante. Doctora, muy buenos días. Hola, Juana. Me alegra mucho verla. Doctora, ¿usted considera, mi primera pregunta, doctora, es, ¿usted considera que el que está por nacer es un ser humano? Esa, pues es una pregunta que está sin resolver. Yo no creo que sea relevante para la discusión. Pero podríamos decir que tiene una consecuencia jurídica determinante, teniendo en cuenta que el artículo 1.2 de la Convención Americana establece que, para efectos de la Convención, persona es todo ser humano. Luego, el establecimiento de si el que está por nacer es un ser humano, pues tiene un efecto jurídico innegable. Depende del ordenamiento de que se trate, cuál es el efecto de esa decisión. Yo creo que en este caso no existen elementos para decir que hay un ser humano que es igual a una persona, ¿sí? Es decir, creo que la vida humana en gestación es vida humana en gestación, es humana, es vida, pero de ahí a concluir que es persona en los términos de la Convención Americana es donde creo que esta misma Corte, en el caso de Artavia Murillo y otros contra Costa Rica, ha concluido que no es la misma protección y por lo tanto que esa expresión persona se guarda para otras circunstancias. Entiendo, pero entonces para ver si estamos de acuerdo en ciertas cosas, entonces al menos usted estaría de acuerdo en decir que el que está por nacer es un miembro de la familia humana. Eso podríamos estar de acuerdo. Porque usted ha dicho que es vida humana, porque no creo que sea otra especie. En el proceso de gestación, en el que hay una dependencia completa del cuerpo materno para que el proceso de gestación se complete, creo que en cuanto está dentro de una persona humana, es parte de la familia humana, pero no es un miembro de la familia humana. ¿Usted conoce la Declaración del Genoma Humano, la Declaración Universal del Genoma Humano? No. Que establece que todo ser humano tiene dignidad intrínseca por el hecho de que tiene un ADN diferenciado. Dignidad intrínseca, claro, porque tiene un ADN diferenciado. Podríamos admitir, perdón, es su opinión, que el que está por nacer tiene un ADN diferenciado del de su madre, o porque depende de ella para nacer, tiene el mismo ADN. Pues es una pregunta. Yo creo que la discusión del ADN, yo creo que la discusión del ADN como elemento definitorio de si existe una vida independiente o digamos, un ser humano, es una discusión que ya abordó esta Corte en el caso de Artavia Murillo, y creo que la conclusión fue distinta a la que usted está haciendo. Es interesante esa precisión, porque justamente la Corte no abordó esa discusión. La Corte, como usted lo precisó, abordó una discusión distinta, y podríamos entonces, ahora sí quisiera preguntarle por esa discusión, que usted ha hablado del tema del término persona. Usted, en la opinión consultiva 22 de la Convención Americana, que se prefirió 4 años después de la sentencia de Artavia Murillo, la Corte dijo expresamente que la Convención Americana no había dejado abierta la interpretación de qué significaba persona. Perdón, dado que el artículo... Tal vez solo una precisión. Entendemos que está haciendo un preámbulo para la pregunta, pero tal vez si pudiera hacer la pregunta sin hacer afirmaciones antes a la perita. Gracias, señor presidente. Señor presidente, la afirmación es sobre una cita de la Corte Interamericana que también han hecho los representantes. Y si usted me permite hacer la cita de la opinión consultiva 22, dado que es esencial para mi pregunta. Gracias, señor presidente. Procedamos con la cita. ¿Sí? Entonces, la opinión consultiva 22 establece que no dejó abierta la interpretación del término persona, dado que el artículo 1.2 señala que persona es todo ser humano. ¿Usted está de acuerdo con esta interpretación de la Corte de la opinión consultiva 22 o cree que la Corte se equivocó? Yo creo que la discusión sobre si el interés, digamos, es sobre si existe ser humano o persona, es una discusión que, digamos, no es, a ver, perdón, yo estoy aquí tratando de entender para dónde va esta línea de preguntas. O sea, estoy tratando de entender para dónde va la línea de preguntas, porque yo le he insistido que yo creo que
persona en el sentido de la convención, en ese sentido, ser humano en el sentido de la convención, pues no existe durante el proceso de gestación, ¿sí? Y usted me insiste, pues en mi opinión, no hay ser humano y tampoco hay persona en los términos de la convención durante el proceso de gestación. En ningún momento de la gestación hay un ser humano. O no, eso no se ha definido, de pronto usted considera que eso no está definido. O usted no lo ha pensado suficientemente. Pero podríamos decir que es relevante, es bien relevante por lo que le dije el artículo 1.2. O sea, usted no lo ha pensado suficientemente, pero tiene un efecto jurídico innegable en la convención. Doctora, pero la pregunta es si el interés que pueda existir en la vida en gestación puede ser un interés que se imponga sobre la mujer en la que ese proceso de gestación se No, me parece muy buena pregunta, no, doctora. Yo me refiero a que, claro, el balance va a ser distinto. Exactamente el mismo. El balance doctora, perdón, ¿le puedo hacer la pregunta? Perdón, gracias, sí. perdón. Sí. Digo, por el orden del procedimiento, estamos entablando un debate. Y la idea es que usted haga una pregunta y que el perito responda. Sí, ¿De acuerdo? Entonces, más allá del perito dirá si está de acuerdo o no con usted y procederemos de esa manera. Esa es la idea. Con gusto, señor presidente. Adelante. Doctora, mi pregunta es, cuando justamente tocando lo que usted estaba planteando, la diferencia se suscita en relación con el balance. Usted dice que el balance es entre el interés, entre un interés y un ser humano, que es la mujer, y en este caso lo que yo le estoy planteando es, si definimos que el que está por nacer es un ser humano, ya el balance no sería entre un interés y una persona, sino entre un ser humano y otro ser humano. De ahí la relevancia. ¿Estaría usted de acuerdo en que cambiaría la discusión de la ponderación si entendemos que el que está por nacer es un ser humano? Yo creo que usted está tratando de decir, Juana, que aunque pareciera que el término ser humano incluye más que el término persona, en realidad son lo mismo, por lo tanto es la misma protección. Y sin embargo, yo estoy tratando de hacer notar que si lo que usted llama ser humano va a tener las consecuencias de ser persona, entonces, en mi opinión, la Convención Americana no podría equiparar al ser en gestación o a la vida en gestación con una persona. Si lo hiciera, entonces la Convención estaría contraviniendo la dignidad misma que se puede la dignidad que se puede reconocer o la dignidad que se supone que ya se reconoce a las mujeres, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, la discusión es sobre el interés que pueda haber en ese proceso de gestación. ¿Quién lo tiene y a quién se le puede imponer? Esa Doctora, muchas gracias. Creo yo es la pregunta. No, sí, muchas gracias. Voy a cambiarle un poco ahora el tema, sabiendo ya cuál es su postura sobre este. Yo entiendo que usted ha dicho que usted está de acuerdo con los sistemas de causales y su beneficio y, por ejemplo, con sistemas como el de Colombia o el de Chile que establecen causales y adicionalmente entiendo yo que este establecimiento de causales implicaría un acceso libre y gratuito, usted lo acaba de decir, y asimismo no habría límite gestacional. Es decir, para estas causales el acceso libre y gratuito sería desde el primer día hasta el último día de la gestación, así ocurre en esos países que usted ha mencionado. Mi pregunta concreta sobre este, que entiendo, si le entendí bien, si no me corrige, esas son las tres posturas que usted tiene, es cómo podría ser la protección incremental o gradual según lo que estableció la Corte Interamericana en la sentencia de Artavia Murillo, si desde el primer día la protección es 0 y el último día de la gestación es 0, dado que depende enteramente de la mujer el acceder al aborto. Yo sobre ese punto quisiera aclarar, porque si lo que usted concluyó es que lo que yo estaba defendiendo era un sistema de causales, por principio, entonces me equivoqué en mi exposición. Entonces lo primero que tendría que decir es que lo que traté de argumentar es que la criminalización del aborto no permite un acceso seguro de las mujeres a estos tratamientos. Entonces ese, digamos, fue mi argumento general. En subsidio, en relación con las circunstancias del caso y la pregunta específica que hizo la Corte y en la que insistió la Comisión, que es
sobre un sistema de causales, la pregunta de la edad gestacional se vuelve una pregunta que no es relevante a la luz de el análisis del test de proporcionalidad. Y en tal sentido, lo que la Corte en Artavia Murillo ha mencionado como un interés gradual e incremental, diría yo que es un interés antes del momento del nacimiento y después del nacimiento. Esa es mi opinión en la interpretación de lo que ha dicho la Corte en Artavia Murillo. Ok, para aclarar entonces, la protección gradual e incremental no es del que está por nacer, sino es del que está por nacer versus el que nace. Es decir, el que nace tiene una protección gradual e incremental, ¿sí? Eso significa que el ser humano... el que nace tiene una protección como persona. Pero como usted está diciendo que gradual e incremental no aplica para el que está por nacer. Lo incremental es de un momento a otro, no es progresivo durante la gestación. Es mi interpretación por el test de proporcionalidad y la única forma en la que pienso que podría aplicarse, pero si usted está en desacuerdo, pues está en su derecho también. Le entiendo su postura. Doctora, usted afirmó en el resumen ejecutivo escrito que presentó ante esta Corte que, y abro comillas, no toda malformación es conducente a la inviabilidad. La eugenesia no es admisible, cierro comillas. Quisiera entender un poco o preguntarle algo sobre esta frase, porque yo entiendo que usted está diferenciando los casos de inviabilidad extrauterina de los de malformaciones para considerar la eugenesia frente a las malformaciones. ¿Usted considera que esas, y entiendo que usted tiene esa postura de esa diferencia, pero usted considera que estas malformaciones o permitir el aborto por estas malformaciones sería permitir el aborto eugenésico, que según usted es inadmisible? Mire, yo creo que en el contexto de las causales debe quedar muy claro, es decir, y si se acepta que hay un interés del Estado en la vida en gestación, y es un interés que es independiente del interés de las mujeres, entonces la ponderación en relación con ciertas causales salta a la vista, por ejemplo, la de la imposibilidad de la vida extrauterina. Ahora, en ese juicio de ponderación, otras posibles malformaciones me parece que no serían, digamos, no pasarían el test de proporcionalidad, ¿cierto? No podrían, entonces esa sí es mi postura. Ahora, sí. Lo que es definitivo es que el riesgo sobre la ocurrencia de estas malformaciones, la certeza sobre lo que ocurra, el desenlace de estos diagnósticos, todo está siempre sometido a una duda que es muy significativa y que los sistemas jurídicos tienen que resolver, y que en el caso y en mi opinión tienen que resolver a favor de la opinión de la mujer, ¿sí? Claro, pero si existiera la técnica necesaria para poder diagnosticar estas malformaciones con certeza, usted diría que entonces el aborto, en razón de que la persona tiene discapacidad, es un aborto eugenésico, y que entonces uno podría considerar que una persona que está por nacer es una persona con discapacidad, o bueno, o un interés legítimo con discapacidad. No. Entonces, ¿cómo podríamos decir que hay abortos eugenésicos, doctora? Ahí históricamente se ha detectado tendencias en los países, por ejemplo en los Estados Unidos, cuando se les prohibía a las personas con alguna discapacidad reproducirse, ¿cierto? Control de población, ¿sí? Entonces, ese es un escenario bien documentado y claro de abortos eugenésicos. Entonces, yo creo que ese es el escenario de control de población del que tenemos que evitar. Los otros escenarios y las otras pequeñas diferencias que queremos, entonces yo creo que hay que atenderlas con el test de proporcionalidad por una parte y con una confianza en la autonomía de las mujeres en sus decisiones reproductivas. Entonces, esas... O sea que, perdón, la eugenesia se tiene que ver es con la madre también, no con el ser humano. No tengo muy claro para dónde va. Ya le expliqué. El contexto de mi comentario, el contexto de ese comentario es que han existido mecanismos de control de población eugenésicos y que esos mecanismos son distintos a autorizaciones para que en casos de diagnósticos de malformación que hacen inviable la vida extrauterina, ¿sí?
se pueda autorizar a las personas a tomar una decisión libre y responsable e informada en relación con eso. Doctora, muchas gracias. En su resumen ejecutivo usted manifestó también que la causal de inviabilidad fetal incluye los casos de anencefalia y todos aquellos que determinan una muerte segura o intensos sufrimientos para el feto. Es decir, que usted considera que el feto puede tener sufrimientos intensos. Pienso que las personas al nacer, de pronto en el resumen ejecutivo incurrí en esa imprecisión, Ya. pero me refería al momento del nacimiento. Sabemos que hay síndromes en los que las personas pueden padecer intensos sufrimientos, sí. Entonces, para concretar, porque me queda poco tiempo, ¿cuál es exactamente la protección que la Convención le debe dar al feto? Pues, si le entiendo bien, únicamente aquella que su madre decida. Sí. Okay. Sí, yo no creo que puedan los estados alegar que tienen un interés independiente en la vida en gestación, independiente y opuesto al de la mujer que lleva a cabo en su cuerpo ese proceso de gestación. Muchas gracias, doctora. El Estado no tiene más preguntas. Muchas gracias a la